Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Para mí es un gozo derramar lluvia de bendición en el nombre de Jesús sobre cada uno de ustedes. Espero que la gloria del Señor se manifieste en este día sobre su vida. Y damos gracias a Dios por este día que nos permite poder predicar su palabra de una manera muy especial para que ustedes la puedan escuchar. En esta hora vamos rápidamente a buscar en nuestra Biblia en el libro de San Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. Ahí vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciegos? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a todas aquellas personas que la van a escuchar en esta hora. Gracias te damos para tu gloria y para tu honra. Amén. Quiero predicarte en esta hora bajo el tema la historia de Jesús. Mucha gente conoce la historia de Jesús, pero la conoce de una manera que cuando se acuerdan de él, entonces se acuerdan de la historia de él. Cuando la persona tiene problemas, se acuerda de Jesús. Cuando la persona no tiene que comer, se acuerda de Jesús. Cuando la persona está enferma, se acuerda de Jesús. Pero la historia de Jesús no se requiere de que tú te acuerdes de Él, sino que Él viva en tu corazón. La palabra registra claramente que cuando Jesús se iba al trono de su Padre, dice: me voy y le enviaré el Consolador que estará con vosotros todos los días de tu vida. La historia de Jesús comienza cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. ¿Qué significa el río Jordán? Pureza, purificación, liberación, sanidad del alma, del cuerpo. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo como forma de paloma, y posándose sobre él, se oyó una voz que clamaba en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el mismo Dios del cielo, con su propia voz, Dios testigo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero la historia que yo te quiero hablar es la historia de las cosas que hizo Jesús en esta tierra. La Biblia dice claramente que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Escucha bien, cuando una persona es ciega de nacimiento, es algo terrible, porque desde que nació no ha visto la luz. Pero ¿qué sucedió? Que cuando Jesús lo vio, los discípulos comenzaron a hablarle. ¿Quién pecó? Su padre, para que él haya nacido ciego. La Biblia dice claramente que Jesucristo le respondió a sus discípulos diciendo: ni él ni su padre han pecado, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Pero la historia de Jesús
Jesús no se para ahí. En Juan capítulo 9, Marcos capítulo 10, verso 46 habla de un hombre ciego llamado Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego y él tenía su lugar preparado donde él se ponía a pedir. Cuando la gente pasaba por ahí, Bartimeo le pedía. Alabado sea el nombre de Dios, pero la historia de Jesucristo se paseaba por todas las aldeas. En Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Belén, en Israel, por todos los lugares. La fama de la historia de Jesucristo se escuchaba. Y dice que Bartimeo siente la multitud de gente que venía pasando, pero Jesús iba en medio. Dice Bartimeo, ¿qué es lo que está sucediendo? Alguien le dijo, es Jesús de Nazaret que va pasando por ahí. Bartimeo rápidamente se activó y comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús seguía caminando, pero Bartimeo seguía clamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Lo primero que Bartimeo hizo fue que dejó caer su capa de ciego. Soltó su culpa, soltó todo para seguir a Jesús. Y cuando llegó donde Jesús, dice la historia que Bartimeo, Jesús le preguntó qué quiere que haga contigo. Bartimeo le dijo, Señor, que recupere la vista. ¿Cuántas personas ciegas andan en este mundo? ¿Cuántas personas sordas que andan en este mundo que no quieren escuchar la voz de Dios? Que no quieren buscar de Jesucristo. La historia de Jesús no termina ahí. Lucas capítulo 8, verso 43 habla de una mujer que padecía del flujo de sangre. Dice la Biblia que tenía 12 años sufriendo, padeciendo de esta enfermedad. Y dice la Biblia que esta mujer había gastado todo lo que tenía y aún nada le había aprovechado. Lo había perdido todo. Lo que me quiere dejar dicho esta historia es que esta mujer era una mujer que tenía dinero y lo había gastado todo. Pero escuchó hablar de la historia de Jesús. Y ella se propuso en su corazón y dijo, si tocare tan solamente el borde del vestido del maestro, yo sería sana. Y dice que Jesús iba pasando por ese lugar y esta mujer en medio de la multitud sin fuerza, enferma, decaída, sin ánimo, se raneaba quizá gente le decían, tú apete, echa para allá, pero esta mujer no le importaba lo que le decían. Esta mujer tenía un propósito, era de llegar a tocar el vestido del maestro, hasta que logró tocarlo y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro le dice, pero maestro, ¿cómo tú has dicho que quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Jesús le dijo, sí, alguien me ha tocado porque poder y virtud ha salido de mí. La historia de Jesús no termina ahí. La historia de Jesús no termina ahí. La Biblia dice en Juan capítulo 11, verso 38. Dice que Lázaro era amigo fiel de Jesús. Y Jesús era amigo de Lázaro. Pero cuando Lázaro cae enfermo, dice que Marta le manda a avisar a Jesús que su hermano estaba enfermo. Pero Jesús no fue. Aleluya. Jesús no fue. Dice la historia que murió Lázaro. Y cuando Lázaro muere, entonces Jesús va a aquel pueblo donde se encontraba Lázaro. Y dice la Biblia que con 4 días de muerto, Jesucristo lo resucitó.
Pero no solamente eso es lo que me llama la atención, sino que cuando Marta se acerca a Jesús, Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Aleluya. Pero la historia no se detiene ahí. La historia no se detiene ahí. Dice la Biblia que cuando este joven ciego de nacimiento, Jesús escupió saliva en el suelo, hizo lodo y se lo juntó en los ojos y lo mandó a lavar. Y comenzaron los fariseos a cuestionar a aquel joven y los escribas diciendo, pero este hombre era ciego de nacimiento, pero ahora ve. Y fueron ante los padres de este joven a preguntarle que si en verdad su hijo era ciego de nacimiento. Así mucha gente van a andar hablando de ti. Cuando Jesús haga un milagro en tu vida, cuando Jesús te liberte, cuando Jesús rompa la cadena de tu familia, mucha gente andará atrás de ti. ¿Será cierto que eres cristiano o no? Mucha gente se van a acercar, mucha gente te van a cuestionar, pero lo importante es que la historia de Jesús no se detiene ahí. La hija de Lázaro, escúchame, la hija de Jairo, estaba muerta. Y Jesucristo la resucitó, así como tú estás muerto. Cristo quiere darte vida. Cristo quiere rescatarte. Cristo quiere romper la atadura. Cristo quiere romper el yugo. Acércate a Jesucristo. Busca de Él. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchara mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Acércate a Cristo, amigo. Cristo te ama de una manera muy especial. Acércate a Él. Busca el perdón de Jesucristo. Aleluya. Porque Cristo anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz del Señor esté contigo todos los días de tu vida. Hasta la próxima transmisión. Y no te olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanita y dale like. Bendiciones.